Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo capítulo de Crímenes Ibéricos, bienvenidos al nuevo análisis del caso. Hoy para hablar del caso del policía descuartizador de Premiá, así titulamos este caso que ya os narramos hace unas semanas y que tenéis en el canal y que podéis escuchar, un caso del que vamos a hablar hoy con Antonio Sanz, colaborador del podcast, criminólogo del Ayuntamiento de Cádiz y vicepresidente de Andacrim. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mar, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer estar aquí como siempre. Gracias por acompañarnos, por acercarte con nosotros a Premiá de Mar, a esta población del Maresme, de esta comarca cerca de Barcelona, donde en el 2003 pues, tuvo lugar este caso, este crimen, que lo resumo rápidamente para entrar en materia y hablar un poco del perfil de este asesino, de Juan Antonio, que acabó matando a su mujer, a María del Mar, un matrimonio joven, que se conocían desde hacía mucho tiempo. Él, pues de muy joven, con 27 años, buscándose la vida, buscando, ¿no?, crear un vínculo familiar, una relación, estabilizarse los dos en esta localidad costera catalana, pues un día por cruzarse por la calle con un amigo, ¿no?, pues acaba decidiendo intentar entrar, ¿no?, en el cuerpo de la policía local, presentarse a los exámenes, lo consigue y a partir de aquí pues eso les da una estabilidad, empiezan a trabajar de ello, se convierte en alguien conocido en el pueblo, alguien respetado en el pueblo, alguien valorado por su profesión. Eso va avanzando profesionalmente como policía local en Premiá de Mar. Va avanzando también la relación personal, el matrimonio con María del Mar, tanto, pues, ¿qué es esto? Pues que acaban teniendo hijos, pero como pasa en otros casos, en que el matrimonio, pues, no sé si decirlo así rápidamente, pero bueno, pues no se cuida, o evolucionan las personas de forma distinta, o no se dicen las verdades, o no se es sincero, bueno, las cosas que pasen en un matrimonio, pues Juan Antonio acaba teniendo una relación extramatrimonial que no sabe gestionar lo que le está pasando con el matrimonio que tiene, y al final pues acaba decidiendo que la mejor solución para él a lo que le está pasando es matar a su mujer y descuartizarla y enterrarla en unas macetas en su casa. Y este es el caso, así muy resumido, podéis escuchar, insisto, en el canal, que ahí está todo explicado. Juan Antonio, lo primero que yo creo que nos sorprende un poco, ¿no?, de este caso es que el asesino es un policía, es un agente de la ley que durante muchos años es alguien respetado en el cuerpo, en el pueblo, es alguien conocido en la localidad por quién es y por cómo trabaja. Bueno, sí, yo creo que este caso, Marc, nos resulta de interés por eso mismo, porque nos viene a demostrar que cualquier persona puede ser un asesino y que al final no existe gente que esté exenta de culpa nunca o de estar libre de culpa. Es decir, cualquier persona puede llegar a ser sospechosa de un asesinato y cualquier persona puede llegar a matar. Claro, nos resulta especialmente curioso cuando nos encontramos con un policía, que se supone que es una persona que vela por nuestra seguridad y que cuya principal función es proteger a todas las personas que, que habitan una ciudad, ¿no? En este caso, un policía local, que además suelen ser destacados por su proximidad con el vecindario. Suelen ser la policía más cercana y, por tanto, la que atiende en mayor medida pues, las pequeñas necesidades o los pequeños conflictos que pueden ocurrir en un barrio o en un municipio. Claro, cuando nos encontramos con un caso como este, en el que vemos a un policía que es capaz de matar a su mujer con el simple pretexto de vivir en libertad con su nuevo amor y que es capaz de descuartizarla, de crear toda una historia paralela,
e incluso enterrarla en unas macetas para que nunca jamás sea descubierto el cadáver, nos hace pensar qué clase de personas nos están protegiendo y están velando por nuestra seguridad. Claro, sin duda, resulta cuanto menos inquietante, ¿no? O también, bueno, una pregunta que yo me haría, sin duda alguna, como ciudadano es, ¿qué clase de filtro estamos aplicando como sociedad para que una persona así pueda cometer un crimen de este calibre? Claro, Es muy interesante plantearnos estas cuestiones, ¿no? Porque cuántas personas que pueden ser delincuentes están dentro de la policía. esa es una Es gran un gran pregunta, misterio. Antonio. Pues yo la tenía preparada, ¿eh? Pero porque evidentemente evidentemente no vamos a generalizar a partir de un caso o de cuatro que podamos encontrarnos, porque recientemente, pues otros casos en los que agentes de policía catalanes, por ejemplo, o de Cataluña, ¿no? Han sido conocidos o famosos, han llegado a tener hasta, ¿no?, sus series de televisión donde nos explicaban, ¿no?, o recreaban los casos de los asesinatos que habían cometido, pues todos los hemos visto y han sido famosos y han sido conocidos, ¿no? Pero algunos son cuatro casos, ¿no? Y de ahí no vamos a generalizar. Pero sí que es verdad, podemos encontrar otros ejemplos, ¿no?, por todo el territorio. Eh, pero que sí que es verdad que surgen esas ideas, ¿no? Se nos pasan por la cabeza, porque todos podemos entender, yo creo, ¿no?, que en un momento crítico, en un momento en el que uno se está defendiendo, se está protegiendo, a él o a un inocente tenga una acción de protección o de salvaguarda y hiera o, por desgracia, mate a otra persona, ¿no? Por una acción en uno de estos casos. Eh, pero lo que no se entiende es que una persona que se supone que pasa, voy a utilizar la palabra casting, ya sé que no es un casting, pero que pasa todo un seguido de pruebas, de test psicológicos, de exámenes, etcétera, etcétera, de muchos tipos, ¿no? Para llegar a formar parte de un cuerpo de seguridad del Estado, de una policía local, es igual, de la Policía Nacional, de los Mossos, de la policía que sea, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y que entiendo que además después hay un seguimiento también, ¿no? No es solo que pases inicialmente unas pruebas, sino que después se supone que tiene que haber unos protocolos de seguimiento, porque ese trabajo es un trabajo muy duro, ¿no? Y entiendo pues que debe haber también un seguimiento para que pues, la gente que se dedica a ello pues tenga el apoyo necesario, o tendría que ser así como mínimo, ¿no? Para que si alguien necesita ayuda, pues la pueda tener, ¿no? Y no... que con todo eso lleguen a Claro, pasar casos como este, ¿no? O sea, ¿qué filtros se ha saltado esa persona o qué filtros no habían? Y como decías tú, ¿quién ha llegado a ese, ¿no? ¿Quién se ha saltado todo eso y ha llegado a ocupar esa plaza? Porque tú me explicarás mejor, pero cómo estaba la mente, cómo ha llegado a pensar, cómo llegó a pensar la mente de Juan Antonio para llegar a actuar de esa manera. Insisto, la mente de un agente de la ley. claro, es Claro, que, no era un delincuente, era un agente de la ley. claro, pero aquí ya entramos como en muchísimas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, empezando, porque hay que empezar por algún lado, ¿no? La policía, bueno, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado son, bueno, es una institución, digamos, bastante oscura, es decir, se saben pocas cosas de las que ocurren dentro y se saben que existen problemáticas muy importantes dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo el índice de suicidio o incluso el índice de desviaciones delictivas que se pueden haber producido dentro de los miembros que conforman la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Se dispone de poca información al respecto, ¿no? De problemas que son relevantes y eso, ese oscurantismo, pues nos impide realmente saber más o poder aplicar herramientas de investigación que nos permitan, pues, sacar, bueno, contrastar hipótesis
que confirmen pues si efectivamente hay un problema de suicidio dentro de la institución o si hay un problema de desviación delictiva entre el personal que conforma pues la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Entonces ya por ahí, por ejemplo, encontramos una dificultad que criminológicamente pues nos impide saber si existe algún fenómeno o algún factor o algún criterio que puede estar influenciando en el hecho de que un agente de policía pues se convierta en un delincuente. Por ejemplo, el hecho de que se haga un test psicológico pues, durante la fase de oposición pues no, y que después una persona cometa un hecho delictivo no significa que ese test psicológico haya fracasado. Puede ocurrir, pero claro, la desviación delictiva no se produce de nacimiento. El asesino no es un ser que nace, sino que se construye, ¿no? Se define. Ocurren tantos sucesos a lo largo de nuestra vida que nos pueden llevar a cometer un hecho delictivo. De manera que esto tampoco debe de hacernos pensar que el sistema es digamos, un sistema fallido, en el que es un coladero de criminales que portan pistolas bajo, ¿no?, la supuesta protección que nos brindan. Entonces, bueno, rompo una lanza a favor del sistema. Creo que el sistema funciona porque tampoco que estemos nosotros todos los días viendo a policías que cometen un crimen, pero claro, un test que se hace cuando tienes 25 años, que va a pasar la oposición, pues lo mismo cuando tienes 50, han ocurrido tantísimas cosas en tu vida que hacen bueno, que acabes cometiendo un hecho delictivo. Entonces, lo mismo, ese test no falla y lo mismo deberíamos plantearnos la posibilidad de llevar a cabo controles psicológicos más exhaustivos de manera periódica que nos permitan, pues, a lo mejor detectar que se está produciendo algún tipo de problema que pueden llevarla a cometer un hecho delictivo. Entonces, me surgen como muchas preguntas, ¿no? Y son muchas preguntas que surgen y que son difíciles de responder precisamente porque la policía, ¿no? La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado son bastante reacios a ofrecer información o datos, pues, que puedan someter a una crítica por parte de, pues bueno, pues del equipo científico de universidades o de incluso instituciones sociales que puedan permitirnos pues, analizar o poner en tela de juicio muchas de las cosas que suceden ahí dentro. Luego tampoco podemos olvidarnos de que los policías son personas, es decir, muchas veces tenemos una imagen un poco idealizada de lo que es un policía y son personas humanas que atraviesan pues los mismos problemas que cualquier otro ciudadano y por mucho que hayan adoptado un rol que sin duda es relevante en la sociedad, no significa que estén exentos de, bueno, pues de tener sus propios problemas, sus propias derivas, su propia, bueno, pues su historia, ¿no?, de vida que les lleva, pues, bueno, pues a cometer un hecho delictivo, a equivocarse. Luego, por ejemplo, también hablabas, Marc, de que son pocos los casos de policías que a lo mejor cometen un asesinato de este tipo, pero no podemos olvidarnos de que existen muchísimos otros hechos delictivos que también pueden ser cometidos por policías, como por ejemplo agresiones Sí, claro, claro. sexuales, robos, corrupción. O sea que habría que ver hasta qué punto, Sí, ¿no? sí, Con cuáles son los índices delictivos de la institución de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Es difícil saberlo es porque no se es claro. transparente. Claro, es que de hecho, claro, también, bueno, iba a hacer una pregunta a grosso modo, sumando en un mismo pack informaciones que nos pueden llegar de lo que pasa aquí o de lo que nos llega de lo que puede pasar aquí en España y de lo que vemos a lo mejor que puede pasar en otros puntos, ¿no?, del mundo. Pero claro, vemos que la policía, pues, o que en la policía, pues esto hay gente violenta, gente delictiva, gente racista, que hay asesinos, ¿no? Entonces insistía, ¿no?, en qué perfil, ¿no?, de personas se buscan o acceden, ¿no? Esto tiene que estar estudiado. O sea, más allá de que sean personas, que eso lo entendemos todos, ¿no?, que la policía sean personas o que la gente que se dedica, ¿no?, a trabajar en los cuerpos de seguridad del Estado sean personas y que evidentemente tienen sus vidas y que les puede pasar de todo como a todos, ¿no?, y que pueden tener sus más y sus menos como todos, pero sí que es verdad que
son trabajos, pues vamos a entender que de riesgo y de presión, ¿no? De mucho riesgo y de mucha presión, y seguramente más en según qué perfiles, ¿no? Del trabajo, eh, con lo que yo creo que evidentemente, pues tienen que haber, insisto, unos protocolos y unas medidas de apoyo a esas personas que están trabajando, que no sé si existe, pero después qué perfiles se está buscando. Porque hay una cosa que, y esto ya es una opinión personal mía, que no sé si la compartimos o no. Yo siempre he pensado que las personas que se dedican a este trabajo tendrían que ser personas ética y moralmente excelentes. Que no sé si eso se cumple, ni si es posible, y si es algo utópico. Bueno, yo creo que sí, que es utópico. Es decir, yo pienso que en la policía, bueno, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay personas realmente brillantes, pero no está, como cualquier otra institución social, es un propio reflejo de la sociedad en la que se adscribe. Entonces, viene a repetir por los problemas que sistemáticamente se producen en esa misma sociedad, porque como te digo, son personas que se han educado, que se han socializado en una sociedad en concreto y que por tanto no están libres, no son superiores moral y éticamente respecto al resto de personas porque han sufrido los mismos procesos de socialización que nos llevan a ser pues racistas, homófobos y machistas, ¿no? Entre otras cuestiones. Son personas que tienen que cometen los mismos errores y que tienen probablemente los mismos estereotipos que el resto de la sociedad. Luego también hay que pensar que están sometidos a una presión tremenda. Su trabajo no es como el de cualquier otra persona. Se trata de una institución profundamente jerarquizada, que está sometida siempre a un escrutinio público, que además una decisión pequeña puede producir consecuencias terribles y que sobre todo, bueno, dependiendo del cargo que ocupe, pues puede estar sometido pues, a una mayor opresión o no. Y, por ejemplo, pues no es lo mismo el policía que está haciendo pasaportes que el policía que está en una manifestación reduciendo pues a un colectivo que está agresivo, ¿no? Son, pues bueno, ahí ya hay matices, pero yo sinceramente pienso que al final la policía simplemente es un reflejo de la sociedad en la que se adscribe y que por eso pues se pueden replicar los mismos problemas que se producen en la sociedad en general. Lo interesante para saber si existe un problema real o no sería disponer de los datos que nos permita estudiarlo científicamente. Es decir, yo como criminólogo, que bueno, pues los criminólogos somos evaluadores de políticas públicas natos, pues si nos planteáramos la posibilidad de evaluar posibles problemas que estén ocurriendo en una institución como los fuertes cuerpos de seguridad del Estado, sería interesante disponer de datos y explotarlos para ver si, por ejemplo, los índices de criminalidad son más elevados que respecto a la sociedad en general. Al igual que se hace, por ejemplo, cuando se compara los índices de criminalidad con extranjeros y personas nacionales para ver si, por ejemplo, la condición de ser extranjero pues puede influir en el hecho de que se cometa un hecho delictivo, pues podría ser interesante ver si efectivamente la policía pues tiene un índice de criminalidad menor que la sociedad en general o al contrario, ¿no? La estadística y los estudios criminológicos están para eso, pero claro, como te digo, es muy difícil sacar una conclusión porque no disponemos de datos y todo lo que estamos comentando es básicamente intuición o incluso digamos que también nos dejamos llevar por los propios estereotipos que tenemos sobre la policía. Existe en España un estereotipo muy arraigado de que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acaba gente que no quiere estudiar, ¿no? O que les gusta la violencia o que les gusta... Y yo creo que eso básicamente son estereotipos que habría que demostrar a través de estudios sociológicos, crinológicos. Entonces, bueno, me da la sensación de que, por desgracia, cuando se habla de la policía, estamos demasiado influenciados por ideas preconcebidas. Y creo que ahí debemos de tener mucha precaución, porque al fin y al cabo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son una institución que vela por nuestra seguridad. Y si entramos en su cuestionamiento, pues se produciría una confianza en las instituciones de control social formal que nos llevaría a desconfiar para denunciar, para pedir ayuda
Y bueno, al final afectaría al orden social y probablemente nuestra sociedad colapsaría. Porque al fin y al cabo, una sociedad que desconfía de sus instituciones es una sociedad que está abocada al fracaso. Entonces, ahí hay muchos matices, ¿no? Y por desgracia, bueno, pues conocemos casos en los que un policía ha cometido un asesinato tan terrible como el que cometió Juan Antonio, ¿no? Que descuartiza a su mujer, pero no por ello podemos entrar ahora en un debate, pues, estereotipado sobre si todos los policías son eh, pues, delincuentes con pistolas y protegidos y amparados por el Estado, porque eso es una idea que pues, puede jugar en nuestra contra como sociedad. Yo lo que hago como criminólogo es sobre todo pues a una mayor transparencia. Y está claro que existen unos problemas, que se están produciendo unos problemas porque hay personas que tienen que velar por nuestra seguridad y que al final han sufrido una desviación delictiva y no sabemos si realmente existen unos controles exhaustivos. No sabemos tampoco qué perfil de criminal, cuál es el perfil del criminal que está dentro de la policía, ¿no? O tampoco sabemos, por ejemplo, los índices reales. Es decir, estamos, pues, todo lo que se comenta en función de esta institución se basa en la mera intuición y en la mera percepción, e incluso, digamos, en lo que vemos a través de medios de comunicación. O sea, se trata de un discurso completamente acientífico y eso no es criminológico. Entonces, lo único que yo puedo decir como criminólogo es eso, más transparencia por parte de la institución, que se faciliten datos, que hayan convenios de colaboración entre universidades y el Ministerio del Interior para que se puedan realizar estudios científicos pues, con personal cualificado. O sea, existen muchísimos departamentos de criminología, por ejemplo, en Málaga, en Cádiz, en Barcelona, en el País Vasco, que cuentan con un conjunto de profesionales, catedráticos y profesores titulares que tienen muchísimos años de investigación que están deseando disponer de datos para hacer pues un estudio y una evaluación exhaustiva de la policía y que no sea todo, que no todo se quede dentro de casa. En ese sentido podemos aprender mucho de otros países como Holanda, ¿no? Que, por ejemplo, en Holanda hay criminólogos, policías que no portan pistola y que se encargan de llevar a cabo estas evaluaciones para el gobierno, ¿no? Que actúan un poco como agentes independientes que evalúan todo lo que sucede dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Pues porque no copiamos un poco ese modelo e incorporamos profesionalmente a criminólogos dentro del Ministerio del Interior. Sería interesante. Existen tantas cuestiones respecto a lo que sucede en la policía y que no podemos hablar con contundencia porque se queda dentro de la policía, que bueno, pues a mí me da mucha pena, la verdad. Tengo ahí como una espina clavada. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting. Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas, pero a veces algunos de ellos son asesinos. Apcas y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Pues dejemos de generalizar y nos enfocamos en el caso de Juan Antonio, porque lo que sí que sorprende también es cómo un agente de la policía local, con tantos años de experiencia, con un buen currículum de trabajo, bien valorado, responsable en su cargo, acaba en esta situación en la que su matrimonio no funciona, en la que pues evidentemente está claro que no ha sabido encontrar
otras herramientas, ¿no? Emocionales para solucionar, ¿no? Lo que no funcionaba en casa con su mujer, pues acaba encontrando una amante, y cuando todo eso empieza a explotarle, cuando su mujer empieza a descubrir que efectivamente él tiene un amante, cómo una persona como Juan Antonio acaba decidiendo, puede pensar que la solución a todo esto, ¿cómo puede pensar, que es lo que me cuesta más, Antonio, que la solución a todo esto, en vez de hablarlo, solucionarlo, decir, pues ya no te quiero, pues que estoy cansado de ti, es que vamos a acabar con esto, nos separamos, nos divorciamos, no lo sé, es matarla? Y no solo matarla, sino que premeditadamente es matarla, descuartizarla y enterrarla. Es que además no es ni me llevo el cuerpo y lo hago desaparecer en no sé dónde, sino que la entierro en unas macetas en casa, que también es, pero bueno, no lo sé. Me parece un despropósito total, evidentemente porque es un asesinato, pero es que hasta me parece hasta de poco listo por parte de un agente de la policía. Bueno, no lo sé. ¿Cómo ves tú esa? Yo lo veo como un acto de locura totalmente por parte de Juan Antonio, ¿eh? Sí, la verdad que parece el acto de un loco, lo parece. Pero la verdad que si te paras a pensar un poquito, no parece que actúe como un loco, porque estaba todo premeditadamente organizado y al final era su objetivo. Y aunque parece una tontería, pero vamos, estaba orquestado de tal manera que yo creo que era una persona que era consciente de cómo podía haber funcionado una investigación policial y que sabía más o menos, pues a lo mejor un poco conocía a lo mejor por su propia profesión cuál era el proceder y quién iba a pensar que dentro de unas macetas iba a haber trozos de una persona descuartizada. Es decir, la idea nos resulta completamente loca, parece, es el típico caso en el que te das cuenta de que la realidad supera la ficción, pero ahí está, ocurrió. Entonces, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra locura porque cuando hablamos de que un acto es propio de un loco, muchas veces se desvirtúa la verdadera motivación, ¿no? O la causa que ha producido el delito. Y parece que nos encontramos con una persona que tiene un problema psiquiátrico y que ha cometido el delito porque tiene un desequilibrio mental. Y realmente en este caso, bueno, como sabemos, fue condenado, o sea que eso significa que tenía sus capacidades mentales completamente plenas para cometer el hecho delictivo y así lo decidió un juez, por lo que no estábamos hablando de un loco, por muy loco que resulte el caso, se trataba de una persona cuerda que era totalmente consciente de lo que estaba haciendo y que tenía un objetivo claro, quitarse de en medio a quien ya era realmente su expareja, porque la relación estaba totalmente terminada, aunque no se hubieran divorciado, para poder vivir completamente en libertad una historia de amor y poder casarse, imagino, con su nueva pareja. La verdad que es que el hecho de que le lleva, o sea, yo creo que el hecho de explicar el hecho delictivo simplemente con que fuera un estorbo para poder vivir su historia de amor, yo creo que es simplista y que realmente había algo más, o sea, había un odio hacia esa persona irracional. A lo mejor se puede hablar un poco de ese refrán, ¿no? De que el amor al odio hay solo un paso. Yo creo que la odiaba a tal nivel que ya no solo era el objetivo quitársela de en medio para poder, digamos, casarse con su otra pareja, sino que realmente quería matarla por un odio completamente insano. Porque me resulta completamente absurdo que en una sociedad en la que el divorcio ya está completamente aceptado, que básicamente tú vas a un juzgado de lo civil y si una de las partes no está de acuerdo, pues puedes iniciar igualmente un procedimiento de divorcio, no tiene, no tiene sentido alguno.
Entonces creo que la motivación es muchísimo más profunda, mucho más oscura y que no, el objetivo no era simplemente ese. Realmente no encuentro una explicación más allá de eso. O sea, con lo que sabemos del caso, pues no sabemos si había algo más. O sea que Pero lo la cierto es relación entre Juan que era Antonio y María del Mar estaba podrida. O sea, la relación... podridísima, eso seguro. Ujú. Claro, y luego aparte tampoco podemos obviar, ¿no? Pues las relaciones de género o la explicación de género que existe ahí. O sea, al fin y al cabo, por mucho que se odiaran, ella en ningún momento decidió matarlo. O sea, y sin embargo, él parecía que era como un estorbo, ¿no? O una vida que no tenía apenas valor porque el hecho de matarla ya significa que menospreciaba bastante su vida, Claro. pero el tratamiento posterior al cadáver es digno de ver ahí no solo un objeto, sino un objeto despreciable que carece de valor. Entonces ahí también habría que reflexionar un poco sobre la explicación de género que le llevó a matar a su mujer. Y también podemos vernos y aprovechar un poco ya el caso para comprender que no toda violencia de género implica una relación de maltrato físico instaurado en el tiempo que finaliza en la muerte, sino que se puede producir un hecho que desemboque directamente en la muerte y que, por ejemplo, nos resulta de especial interés porque no existen mecanismos que nos permitan detectar estos casos, ¿no? En los que se produce una explosión de la violencia y en los que no ha habido una escalada previa. Porque hasta ahora, por ejemplo, los casos de violencia de género, ¿no? En los que una pareja o expareja mata a su mujer, em, digamos que el biogen, ¿no? Funciona un poco haciendo una predicción en función de la escala de la violencia, pero no mide el riesgo de homicidio inmediato sin que se produzca pues esa relación de maltrato previo. Probablemente había cierto maltrato psicológico, me arriesgo a pensarlo, aunque no lo sé, pero es un caso también que nos sirve para entender que no toda violencia de género es ese estereotipo que tenemos en mente de mujer con el ojo morado, que cuando llega a casa recibe una paliza, sino que también existen esa explosión de violencia de género de un hombre hacia una mujer, que básicamente es un menosprecio hasta tal punto de la vida de las mujeres, porque están tan cosificadas y tan reducidas que son capaces ya no solo de matarlas, sino de tratar su cadáver, eso, con un desprecio, pues que es perturbador. Y eso, yo realmente no me atrevo a buscar más motivación más allá de eso, ¿no? No disponemos de mucha información. Sería interesante, ya criminológicamente, ¿no? A mí, como ya sabes que me encanta hablar de las posibilidades investigadoras, porque al fin y al cabo el criminólogo lo que le interesa es prevenir los hechos delictivos. Sería interesante aprovechar que, bueno, pues un poco que este hombre, pues a día de hoy está libre para entrevistarle y obtener información de ver hasta qué punto funcionó su mente para que fuera capaz de llegar al punto de asesinarla, descuartizarla, ocultar el cadáver, montar toda una historia paralela y fingir una historia engañando a tus propios hijos mientras estás conviviendo con el cadáver dentro del hogar. O sea, ver un poco, intentar extraer toda esa información de la mente criminal para ver cómo podemos pues, prevenir sucesos similares en el futuro y comprender un poco también cuál fue esa motivación, porque yo dudo que la motivación, o sea, probablemente tenga una gran carga explicativa que quería quitársela de en medio, pero habiendo tantísimos procedimientos, además conocidos por todo el mundo, una persona que es policía, o sea, es decir, no estamos hablando de una persona que vive aislada en una montaña perdida del Pirineo, sino que una persona completamente adscrita en la sociedad, que sabe pues que existe un procedimiento de divorcio sin acuerdo y en el que al final pues hubiera conseguido su divorcio, claro. Claro. Es que no tiene sentido. Había ahí un odio, había una explicación y sobre todo un desprecio hacia esa persona que le llevó a perderle pues cualquier tipo de respeto, ¿no? O sea, yo creo que dejó de ver a una persona y ahí existe una explicación de género que, bueno, pues que está estudiadísima realmente.
Sí, puede ser, porque además hay como, no sé si decir, ahí voy a hacer una lectura que igual no me corresponde, pero hay como una actitud de superioridad por parte de él, por todo esto que has dicho, ¿no? Por cómo la mata y la trata posteriormente, porque se hace pasar por ella también, ¿no? Utilizando su teléfono y escribiendo el nombre de ella, y porque de hecho los Mossos de Escuadra, al saber por parte de la madre de la víctima que no estaban bien, ¿no? Que la relación de ellos no hacía tiempo que no funcionaba, investigaron, y a él, cuando se supone que estaba solo, lo pillaron rápidamente, tan feliz y tan contento, de la mano de su amante. Quiero decir que Es que es completamente absurdo. Bueno, y de hecho se intuye que había una relación de violencia precisamente, Marc, porque la policía fue realmente astuta y descubrió rápidamente que eran posibles sospechosos, cuando además los policías gozan de esa presunción de inocencia doble, ¿no? La presunción de inocencia que todo el mundo tiene en cualquier procedimiento judicial, pero además la presunción de inocencia que tiene un policía porque es policía. ¿Quién va a pensar claro, que su marido policía pues la ha matado, ¿no? Es como que existe ahí una doble presunción. Pero sin embargo, cuando la policía investigó detenidamente el caso, rápidamente observaron que la relación no era sana, o sea que probablemente ya había indicios de una relación de maltrato psicológico, porque al fin y al cabo todo el mundo era consciente de que no estaban viviendo una relación normal. Entonces probablemente ya ahí la policía pues elaboró su hipótesis, ¿no? Un par de entrevistas a personas cercanas que le dijeran bien no iba la relación. Y claro, ya pues yo creo que eso ya es un indicio de que había ahí ya una posible un caso de violencia de género, pues que no había sido denunciado probablemente por la invisibilidad que supone muchas veces la violencia psicológica, que es muy difícil de detectar y para muchas mujeres es muy difícil reconocerse como víctimas de violencia psicológica, y que al final pues desencadenó bueno, pues en tú no me das lo que yo quiero, pues te mato. claro. Y la verdad que es una reducción pues, de la importancia de la vida a cero. O sea, es como eso, simplemente eres una pared, ¿no? Que se interpone en mi camino y que quiero derribar. Básicamente eso. Bueno, hemos hablado de este caso, el del policía descuartizador de Premiá, de Juan Antonio, que acabó con la vida de su mujer, María del Mar. Lo hemos hecho con Antonio Sanz, criminólogo del Ayuntamiento de Cádiz y vicepresidente de Andacrim. Antonio, una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por dar un espacio para hablar de criminología, que siempre es importante debido a la situación profesional que estamos atravesando. Gracias a ti por participar, gracias a vosotros por la escucha. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Descubre la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime.